Contigo lo perderé todo, dijo él, y cerró la puerta de un portazo. 18 meses después, la vio con el bebé y su mundo se derrumbó. Ignacio había pasado toda su vida escalando hacia la cúspide del poder, y ahora, como director ejecutivo de una corporación de miles de millones de euros, se creía intocable. Cada decisión que tomaba era calculada, cada riesgo sopesado, cada palabra dicha con precisión para mantener la imagen de un hombre que nunca podría flaquear. Vivía en un mundo de lujo y control, donde la gente lo admiraba, lo envidiaba o le temía, pero nadie lo conocía realmente. Así era como él lo prefería, porque Ignacio se había convencido hacía mucho tiempo de que la intimidad era una carga y la vulnerabilidad la mayor amenaza de todas. Cuando Sofía entró en su vida, ella fue un soplo de algo diferente. No la deslumbraban sus riquezas ni la intimidaba su reputación. Era dulce pero fuerte, con una honestidad que lo desarmaba y unos ojos que parecían ver más allá de la armadura que él llevaba con tanto cuidado. Por primera vez en años, permitió que alguien se acercara al hombre que había detrás de la máscara, aunque incluso entonces mantuvo una parte de sí mismo encerrada, temeroso de lo que podría pasar si entregaba demasiado. La noche en que todo cambió había comenzado de manera inocente. Cenaron juntos y Sofía habló de sueños sencillos, de esos que a Ignacio le parecían ajenos. Una casa modesta, llena de calidez, noches tranquilas, risas resonando en las paredes y la posibilidad de tener hijos. Habló con una suavidad en la voz que despertó algo en él que no podía nombrar. Pero cuando ella lo miró a los ojos y le susurró que quería pasar su vida con él, que quería una familia con él, sintió un pánico desconocido. En su mente, familia era igual a debilidad, y la debilidad era algo que no podía permitirse. El imperio que había construido, el respeto que imponía, todo eso, creía, se derrumbaría si se rendía al tipo de amor que ella le ofrecía. Ignacio se levantó de su asiento, el pecho oprimido por el conflicto entre el deseo y el miedo, entre lo que su corazón susurraba y lo que su mente le gritaba. Sofía le tendió la mano, con una expresión abierta y vulnerable, como si creyera que él abrazaría el futuro que ella soñaba con ella. En lugar de eso, él le apartó la mano y pronunció palabras que lo perseguirían mucho más de lo que se imaginó en ese momento. «Contigo lo perderé todo», dijo, con la voz fría, aunque una parte de él se hizo añicos incluso mientras las palabras salían de sus labios. Sofía se estremeció, como si hubiera sido golpeada. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Él se dijo a sí mismo que era necesario, que alejarla era la única forma de proteger lo que había construido. La acompañó a la puerta, cada paso pesado, pero su orgullo se negó a dejarlo flaquear. Ella se quedó un momento, buscando en su rostro alguna señal de que no lo decía en serio, de que el hombre que amaba todavía estaba debajo de la armadura. Pero Ignacio mantuvo su expresión firme, su mandíbula tensa, hasta que finalmente ella salió a la noche. La puerta se cerró entre ellos con un sonido que resonó en el silencio de su apartamento como un veredicto final. Se apoyó en la puerta durante un largo momento después, con el corazón acelerado, el pecho dolorido, pero se negó a sentir. Se sirvió un vaso de vino tinto. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta y se quedó mirando el resplandeciente horizonte que se extendía más allá de la ventana de su ático. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en la oscuridad, una vista que una vez había pensado que simbolizaba la victoria, pero ahora, por primera vez, se sentía vacía. Sofía se fue esa noche llevando más que un corazón roto,
aunque Ignacio no lo sabría hasta mucho después. Llevaba el peso de su rechazo, el escozor de sus palabras crueles y el comienzo de un secreto que se convertiría en lo que él más había temido, y tal vez lo único que podría salvarlo. Mientras él se decía a sí mismo que había asegurado su imperio, ella se adentró en lo desconocido, decidida a reconstruir su vida a partir de los pedazos que él había roto. Ninguno de los dos podía saber entonces cuán profundamente esa noche alteraría el curso de sus vidas, o cómo las decisiones tomadas por miedo algún día chocarían con el poder del amor y la llegada inesperada de un niño que lo cambiaría todo. Sofía dejó la ciudad a la mañana siguiente, aunque sus pasos eran pesados e inciertos, mientras subía al autobús que la llevaría lejos de todo lo que había conocido. No llevaba nada más que una pequeña maleta y el dolor en el pecho que ninguna maleta podía contener. Cada kilómetro que lo separaba del mundo de Ignacio se sentía como un alivio y un castigo a la vez. Se dijo a sí misma que no podía quedarse donde cada esquina le recordaba su voz, su tacto, su rechazo. Sin embargo, mientras se sentaba sola con la cabeza apoyada en el vidrio frío de la ventana, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, y se preguntó cómo un hombre al que había amado tan ferozmente podía cerrar tan fácilmente la puerta a ella y a su futuro. Aún no sabía que un futuro diferente ya estaba creciendo dentro de ella. Semanas después, cuando comenzaron las náuseas matutinas, lo atribuyó al estrés. Había estado trabajando largas horas en una pequeña cafetería en un pueblo donde nadie conocía su nombre, y el agotamiento se le adhería como una segunda piel. Pero a medida que pasaban los días y su cuerpo la traicionaba de formas que no podía ignorar, una sospecha silenciosa se apoderó de ella. Se paró en el baño de su habitación de alquiler, mirando las débiles líneas rosadas en la tira de la prueba, con el corazón acelerado mientras sus manos temblaban. La realidad la golpeó con terror y asombro a la vez. Estaba embarazada. Durante varios minutos no pudo respirar, su mente atrapada entre la desesperación y una frágil y creciente alegría. Se presionó la mano contra el estómago, aún sin una curva visible, y le susurró una promesa a la vida que llevaba dentro. Nunca te haré sentir que no eres deseado. Los meses que siguieron la pusieron a prueba de maneras que nunca había imaginado. Sin una familia en la que apoyarse, sin las riquezas o la protección de Ignacio, enfrentó cada desafío con una mezcla de miedo y terca determinación. Trabajó en largos turnos en la cafetería, con los pies hinchados doliéndole al anochecer, pero ahorraba cada céntimo, sabiendo que lo necesitaría para el bebé. Compró ropa de segunda mano, reunió los pocos muebles que pudo y preparó la pequeña habitación que alquilaba lo mejor que pudo para recibir a un niño. Las otras camareras le tenían lástima, pero Sofía mantuvo la cabeza en alto, escondiendo su dolor detrás de una sonrisa. No quería compasión, quería fuerza. Por la noche, cuando el mundo se tranquilizaba, la soledad se asentaba pesadamente a su alrededor. Se acostaba en la cama con las manos apoyadas en su vientre en crecimiento, hablándole suavemente al niño que pateaba y se movía dentro de ella. A veces le contaba historias de su infancia, a veces le susurraba canciones, pero la mayoría de las veces simplemente hablaba de amor, prometiéndole que sin importar lo difícil que se volviera la vida, este pequeño nunca estaría solo. Lloraba en la oscuridad, extrañando al hombre con el que una vez había creído que podía pasar su vida, pero cada vez que el dolor amenazaba con romperla, el aleteo dentro de ella le recordaba por qué tenía que seguir adelante. A medida que su vientre se redondeaba,
atraía las miradas de extraños y aguantaba los juicios susurrados sobre estar sola. Le dolía, pero se acostumbró. Y con cada mes que pasaba, su piel se endurecía. El bebé se convirtió en su motivo de orgullo, su ancla, su recordatorio de que el amor todavía estaba vivo dentro de ella, incluso cuando el mundo parecía frío. Hubo noches en las que recordaba las palabras de Ignacio, la cruel declaración de que con ella lo perdería todo, y la ira se encendía en su pecho. Pero luego imaginaba el pequeño rostro de su hijo, imaginaba el primer llanto, la primera sonrisa, y sabía que había ganado algo mucho más grande que lo que él había descartado. Cuando llegó el momento y las contracciones la atraparon, Sofía estaba sola. Tomó un taxi al hospital, agarrándose el estómago con las manos en blanco, su respiración agitada y entrecortada. Las horas se desdibujaron, llenas de dolor, miedo y determinación. Por fin, cuando los gritos de su hija llenaron la habitación, Sofía sintió una oleada de alivio tan abrumadora que casi la rompe. Miró el pequeño bulto que tenía contra el pecho, el suave cabello rubio y los profundos ojos castaños que la miraban, y cada sacrificio de repente pareció valer la pena. Besó la frente del bebé, susurrando, «Clara, mi milagro». En ese momento supo que había perdido a Ignacio para siempre, pero había ganado un amor que nada podría quitarle. Los primeros meses de la vida de Clara fueron los más hermosos y los más agotadores que Sofía había conocido. Se había preparado para el agotamiento, para las largas noches sin dormir, pero nada podría haberle enseñado realmente lo que significaba llevar el peso de la supervivencia de otro ser humano sobre sus propios hombros. Clara lloraba a menudo, a veces con el sonido débil e indefenso del hambre, a veces con el grito agudo y penetrante de los cólicos, y Sofía deambulaba por la pequeña habitación durante horas, meciéndola suavemente, susurrándole canciones, rezando para que su hija sintiera consuelo en sus brazos, incluso cuando ella misma sentía que iba a colapsar. Hubo momentos en los que se quedaba dormida en la silla con Clara aún contra el pecho, despertándose con el cuerpo rígido y dolorido, pero sonreía de todos modos porque el bebé estaba a salvo. El dinero era una sombra constante en su vida. La cafetería apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y la comida básica, y con las necesidades de Clara, cada euro se estiraba más de lo que pensaba posible. Sofía a menudo se saltaba las comidas para que Clara pudiera tener fórmula cuando la lactancia materna por sí sola no era suficiente. Aprendió a sobrevivir con poco sueño y menos comida, escondiendo su fatiga detrás de sonrisas practicadas mientras llevaba platos a los clientes que no tenían idea de que su bebé la estaba esperando en la parte de atrás, siendo cuidada por una amable compañera de trabajo durante los largos turnos. Cada día de pago era un acto de equilibrio entre pañales, medicinas, comida y alquiler, y más de una vez se quedó sin calefacción en el frío invierno para que la pequeña pudiera estar caliente. A pesar del agotamiento, Sofía atesoraba los pequeños momentos que hacían que todo valiera la pena. La primera risa de Clara llegó inesperadamente una tarde lluviosa, cuando Sofía hacía muecas tontas para distraerla de las quejas. El sonido fue como la luz del sol abriéndose paso a través de una tormenta, y Sofía lloró mientras se reía junto con su bebé, abrazándola como si le hubieran entregado el mundo. La primera vez que Clara le agarró el dedo con una fuerza sorprendente, Sofía sintió que algo en su pecho cambiaba, una sensación de que ya no estaba sola en la lucha. Cada hito, por pequeño que fuera, era una victoria que le daba la fuerza para seguir adelante.
La soledad era su compañera constante, aunque trataba de apartarla. Por la noche, cuando Clara finalmente se dormía y el silencio se apoderaba de todo, a veces se permitía pensar en Ignacio. Imaginaba cómo sería si él hubiera elegido de manera diferente, si él estuviera allí para sostener a su hija, para compartir las tomas nocturnas, para cargar con parte de la carga. Pero cada vez que el pensamiento surgía, se obligaba a dejarlo ir. Él había tomado su decisión, y ella no rogaría por lo que él les había negado. Aún así, el dolor en su corazón nunca desapareció por completo, incluso mientras ella vertía cada gota de amor que tenía en Clara. A medida que Clara crecía, la fuerza de Sofía se ponía a prueba una y otra vez. Cuando el bebé cogió su primer resfriado, Sofía se quedó despierta toda la noche, sosteniéndola en posición vertical para que pudiera respirar más fácilmente, susurrándole consuelo mientras el miedo la carcomía por dentro. La llevó a la clínica con manos temblorosas, aterrorizada por lo que podría pasar si fallaba. Cada momento de miedo se correspondía con su determinación, y cada desafío solo profundizaba su vínculo con su hija. La gente comenzó a susurrar sobre su resiliencia, sobre la joven que trabajaba incansablemente y nunca se rendía a pesar de las adversidades. Sofía ignoró los susurros, centrándose solo en la pequeña niña que se había convertido en todo su universo. Cuando Clara tenía 5 meses, Sofía era una mujer diferente a la que había dejado a Ignacio atrás. El dolor del rechazo todavía estaba allí, enterrado en lo más profundo, pero se había transformado en una especie de fuego que la mantenía avanzando. Ya no se miraba en el espejo y solo veía a la chica que había sido rechazada. Veía a una madre, feroz e inquebrantable, dispuesta a sacrificarlo todo por la niña en sus brazos. Clara, con su suave cabello rubio y sus profundos ojos castaños, se había convertido no solo en su hija, sino en su razón para sobrevivir, su ancla en un mundo que a menudo se sentía cruel. Y aunque Sofía había construido una vida frágil alrededor de las dos, llevaba dentro de sí un miedo tácito de que sus caminos pudieran cruzarse de nuevo con Ignacio. Se dijo a sí misma que nunca sucedería, que él se había perdido para siempre, pero una parte de ella sabía que el mundo nunca era tan simple. Aún no se daba cuenta de que el hombre que había cerrado la puerta a ella un día vería a ese mismo niño en sus brazos, y todo lo que él creía saber sobre sí mismo comenzaría a desmoronarse. La vida de Ignacio, durante los mismos meses en que Sofía estaba aprendiendo a sobrevivir con Clara, parecía perfecta en la superficie, pero se estaba desmoronando de una manera que él se negaba a admitir. Sus días estaban llenos de reuniones, negociaciones y un sinfín de llamadas telefónicas, el ritmo de un hombre que había construido su existencia sobre el control y la ambición. Cada portada de revista que llevaba su nombre lo declaraba una historia de éxito, un hombre que había sacrificado todo para llegar a la cima. Sin embargo, detrás de la sonrisa pulida y los trajes a medida, llevaba un vacío que se hacía más pesado con cada noche que pasaba. Regresaba a su ático tarde, no siendo recibido por calidez o compañía, sino por un silencio que se le imponía como una acusación. Al principio, se dijo a sí mismo que era simplemente fatiga. Culpó del vacío a la presión de la expansión, al despiadado mundo de las altas finanzas que exigía su constante concentración. Pero sin importar cuántos tratos cerrara o cuántos elogios recibiera, el vacío que lo carcomía por dentro solo se hacía más profundo. Sus colegas notaron el cambio en él. Era más cortante, más irritable, menos dispuesto a ceder a la pequeña charla que una vez lo había hecho parecer accesible. Las mujeres
todavía se sentían atraídas por él, atraídas por su riqueza e influencia, pero ninguna de ellas encendía algo más que una distracción fugaz. Se dio cuenta, con un miedo silencioso, de que cuanto más perseguía el éxito, menos reconocía al hombre que lo miraba en el espejo. Tarde en la noche, se servía un vaso de vino tinto y se paraba junto a las ventanas de su ático, mirando las luces de la ciudad que brillaban debajo como joyas. Debería haberlo llenado de orgullo, la vista del imperio que había construido, pero en cambio le recordaba lo que había elegido dejar atrás. Pensaba en Sofía, aunque intentaba no hacerlo. Recordaba la forma en que ella se reía, la suavidad en sus ojos, la forma en que creía en cosas que él había descartado hacía mucho tiempo como sueños ingenuos. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta al dejarla ir, que apegos como ese lo habrían arrastrado. Pero el recuerdo de su voz, susurrando sobre la familia, persistía obstinadamente, repitiéndose en las horas tranquilas, cuando no tenía nada que lo distrajera. A veces se sorprendía a sí mismo imaginando su vida después de que ella se fuera. Se preguntaba si ella había seguido adelante, si otro hombre había tomado su lugar a su lado, si había construido la familia que una vez soñó. El pensamiento le retorcía algo en el pecho, aunque lo apartaba cada vez, negándose a reconocer el agudo borde del arrepentimiento que venía con él. El arrepentimiento era debilidad, e Ignacio había construido su vida sobre la base de nunca mirar atrás. Sin embargo, cuanto más intentaba convencerse a sí mismo, más difícil se volvía a ignorar la verdad. Había perdido algo precioso, y nada en su imperio podía llenar el vacío que dejó. Incluso sus asesores más cercanos comenzaron a notar grietas en su fachada. Durante una reunión de la Junta, cuando un inversor cuestionó su estrategia, Ignacio respondió con un veneno que dejó la habitación en silencio. Más tarde, solo en su oficina, se miró en el reflejo de la pared de cristal y se preguntó cuándo se había vuelto tan frágil. Su impulso, una vez alimentado por la visión y la confianza, ahora parecía impulsado solo por el miedo a caer, el miedo a admitir que se había equivocado, el miedo a enfrentar el vacío que sentía cada vez que las luces de la oficina se atenuaban y él se quedaba solo con sus pensamientos. En raras ocasiones de vulnerabilidad dejaba que la máscara se le cayera. Una vez, en una gala benéfica, vio a una joven madre acunando a su bebé, y algo dentro de él se retorció con tal fuerza que tuvo que abandonar la habitación. No podía explicar a nadie por qué la vista lo había conmovido, pero la verdad lo perseguía incluso mientras intentaba ahogarla en más trabajo y más distracciones. En el fondo, debajo de capas de orgullo y negación, sentía el eco de algo que había intentado matar la noche en que le cerró la puerta a Sofía, la posibilidad de que el amor, no el poder, fuera lo que le daba sentido a la vida. Ignacio aún no sabía que mientras se ahogaba en un arrepentimiento que se negaba a nombrar, Sofía enfrentaba luchas que la endurecerían y la harían alguien más fuerte de lo que él podría haber imaginado, y su hija crecía día a día, llevando sus ojos y su sangre. El destino ya había comenzado a tejer un camino que lo obligaría a enfrentar las consecuencias de sus elecciones, un camino que lo llevaría cara a cara con la familia de la que se había alejado, y lo obligaría a decidir si el orgullo o el amor lo definirían al final. Era una fresca tarde de otoño cuando Ignacio se encontró en una tranquila ciudad lejos de los rascacielos relucientes que usualmente lo rodeaban. Había ido allí para una reunión de negocios con un grupo de inversores
que preferían la privacidad de los entornos de pueblos pequeños al ajetreo de la ciudad, y aunque el entorno le resultaba poco notable, agradeció el cambio de ritmo. Después de horas de tensa negociación, salió, se aflojó la corbata e inhaló el aire fresco con un leve olor a hojas y humo de leña. La ciudad parecía casi congelada en el tiempo, sus calles bordeadas de pequeñas tiendas, cafeterías y librerías, nada parecido al mundo implacable en el que normalmente habitaba. Caminó lentamente por la calle, sus pensamientos dando vueltas en el mismo bucle inquieto de estrategia y números, cuando algo le llamó la atención. Al principio fue solo un destello de cabello dorado, una mujer agachada sobre un cochecito, fuera de una modesta librería. Casi no giró la cabeza, pero algo en la curva de sus hombros, en la familiar inclinación de su rostro, lo atravesó con una extraña sensación de reconocimiento. Se detuvo, su corazón comenzó a latir con fuerza, y luego ella levantó la vista. El mundo pareció inclinarse cuando sus ojos se encontraron. Sofía. El tiempo la había cambiado, aunque no de la forma en que él esperaba. Era aún más hermosa de lo que recordaba. Sus facciones se habían suavizado y fortalecido a la vez por el tipo de amor y resiliencia que él nunca había conocido. Sus ojos azules eran los mismos, sin embargo, lo atravesaron directamente con una mezcla de conmoción y dolor reprimido. Ignacio se detuvo en seco, con la respiración contenida en la garganta, pero no fue solo Sofía quien le robó el aire de los pulmones. En el cochecito, envuelto en una suave manta, yacía un bebé. La niña tenía suaves mechones de cabello rubio que brillaban con la luz y profundos ojos castaños que reflejaban los suyos tan perfectamente que sintió que el pecho se le contraía. No necesitaba que nadie le dijera quién era ella. En ese instante supo, con una certeza que destrozó cada muro que había construido, que esta pequeña niña era su hija. La vista de ella lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida, cualquier derrota, cualquier humillación que jamás hubiera soportado. La expresión de Sofía se endureció mientras él se acercaba. Se puso de pie rápidamente, colocándose instintivamente entre él y el cochecito, como si estuviera protegiendo al niño del peligro. El gesto lo hirió más profundamente que cualquier palabra. Abrió la boca, tratando de pronunciar su nombre, pero el sonido salió entrecortado, casi un susurro. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de rivales. Había pronunciado discursos a miles sin inmutarse, pero frente a ella se sentía impotente. Estiró un poco la mano, temblando, pero ella sacudió la cabeza bruscamente. «Ella no te conoce», dijo Sofía, su voz fría pero con una corriente subyacente de dolor que solo profundizó su vergüenza. Ignacio se congeló. La verdad de sus palabras lo golpeó como una cuchilla. Este bebé, su propia carne y sangre, no tenía idea de quién era él. Se había perdido su primer llanto, su primera risa, su primera sonrisa. Había estado ausente en cada momento que importaba, no porque el destino hubiera conspirado en su contra, sino porque él había elegido el orgullo sobre el amor. El peso de esa revelación casi lo aplasta. Quería decirle a Sofía que se arrepentía de todo, que había pensado en ella todos los días, que nunca había dejado de amarla de verdad. Pero la garganta se le cerró alrededor de las palabras, y solo pudo quedarse allí mientras ella giraba el cochecito, su postura rígida de resolución. Durante un largo momento simplemente los miró, su pecho ardiendo con el dolor de 1000 disculpas no dichas. Quería suplicar, rogar por otra oportunidad, arrodillarse si eso era lo que se necesitaba. Pero los ojos de Sofía le dijeron que no estaba lista para escuchar,
y se dio cuenta de que forzarse a entrar en su mundo ahora solo la alejaría más. Aún así, mientras ella caminaba por la calle, su cabello atrapando la luz del sol y el bebé arrullándose suavemente desde el cochecito, supo que no podía volver a dar la espalda. Algo había cambiado irrevocablemente dentro de él. El imperio, que había pasado su vida construyendo de repente, parecía sin sentido en comparación con la vida que acababa de ver, la familia que había negado, la hija cuyos ojos reflejaban los suyos. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Ignacio se sentó en la oscuridad, mirándose las manos como si pudieran tener respuestas. Reprodujo la imagen de Sofía y la niña una y otra vez, sintiendo cada vez el aguijón de la pérdida con más agudeza. Por primera vez en su vida admitió la verdad que había enterrado durante mucho tiempo. Se había equivocado. Había sido un cobarde. Y ahora, si quería alguna esperanza de redención, tendría que luchar por ella, no con poder o dinero, sino con humildad, con paciencia, con amor. Se juró entonces que no se iría de nuevo. Cueste lo que cueste, el tiempo que sea necesario, le demostraría a Sofía que había cambiado y le mostraría a su hija que tenía un padre que haría cualquier cosa por ella. La resolución de Ignacio comenzó la misma noche en que vio a Sofía y al bebé en la calle de ese tranquilo pueblo, y aunque ella se había alejado de él con una ferocidad que le decía que no tenía intención de dejarlo volver a su vida, supo que no podía simplemente desaparecer de nuevo. Ya había perdido demasiado, y la visión de los ojos de su hija, sus propios ojos reflejados en él, lo atormentaba con tal intensidad que el sueño se volvió casi imposible. Regresó a la ciudad físicamente, pero su mente nunca abandonó ese pequeño pueblo. Las reuniones se desdibujaron, los contratos perdieron su urgencia e incluso su junta directiva notó su distracción. Por primera vez en su carrera, a Ignacio le importaban menos los números y más algo que una vez había pensado irrelevante, la oportunidad de recuperar lo que importaba. Comenzó discretamente, sabiendo que Sofía nunca perdonaría grandes gestos de riqueza o intentos de comprar su entrada en sus vidas. El orgullo había destruido su relación una vez, y él entendió, quizás por primera vez, que la humildad era el único camino a seguir. Se enteró de dónde vivía Sofía, preguntando discretamente a través de canales que ella nunca podría rastrear. Y cuando descubrió el modesto apartamento y la pequeña cafetería donde trabajaba largas horas, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Ella había hecho todo sola, sin red de seguridad, sin consuelo, sin su ayuda, y sin embargo había creado una vida para su hija. Fue tanto humillante como desgarrador. Ignacio comenzó a pagar el alquiler de forma anónima, deslizando los pagos a través de intermediarios para que Sofía no supiera de inmediato quién era el responsable. Comenzó a cubrir las facturas de la farmacia y dejaba sobres en la librería cerca de su apartamento, con el dinero justo para aliviar sus cargas, siempre con cuidado de no revelarse directamente. Al principio, Sofía sospechó de organizaciones benéficas, luego de una amabilidad casual, pero en el fondo lo sabía. Y cuando se dio cuenta, su ira se agudizó aún más, porque creyó que era una intromisión, un intento de controlar lo que ella había luchado tan duro por construir sola. Aún así, aceptó la ayuda cuando la necesidad no le dejó otra opción, dividida entre el orgullo y el bienestar de su hija. Cuando Clara se puso enferma con una fiebre repentina, Sofía corrió a la clínica en pánico, e Ignacio ya estaba allí antes de que ella pudiera siquiera pensar en pedir ayuda. La había estado siguiendo desde la distancia, no para acecharla,
sino para asegurarse de estar cerca si algo salía mal, porque la idea de perder a esta niña que acababa de descubrir era insoportable. Él irrumpió en la clínica y exigió la mejor atención, ofreciendo cualquier recurso que fuera necesario. Sofía quiso protestar, quiso echarlo, pero la vista de él sentado en la sala de espera con la cabeza entre las manos, susurrando oraciones de las que nunca pensó que fuera capaz, la dejó muda. Durante esas largas horas, Ignacio nunca se separó del lado de Clara. Se sentó junto a la pequeña cama en el ala de pediatría, sosteniendo su pequeña mano en la suya y susurrando palabras que ella era demasiado joven para entender, pero que sin embargo habría sentido. La cruda desesperación de un padre que temía perderla antes de que se le hubiera dado la oportunidad de conocerla. Lloró en silencio, el tipo de lágrimas que despojaban la pulida armadura de su imagen pública, revelando a un hombre que ya no era el director ejecutivo intocable, sino simplemente un ser humano, roto por el amor y el arrepentimiento. Sofía lo observaba desde el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, su propio corazón dividido entre la furia que sentía por su crueldad pasada y la verdad innegable de lo que veía ante sus ojos. Cuando la fiebre finalmente se rompió y Clara se movió, Ignacio soltó un aliento entrecortado, apoyando la frente en el borde de la cama mientras el alivio lo inundaba. Sofía entró en la habitación entonces, con la voz baja pero cortante, mientras le decía que no podía esperar que unos pocos gestos, por grandiosos o desesperados que fueran, borraran lo que había hecho. Ignacio levantó los ojos hacia los de ella, llenos no de arrogancia, sino de humildad, y le dijo que sabía que tomaría más que días, más que semanas, tal vez incluso años, pero que estaba dispuesto a esperar, dispuesto a demostrar su valía no a través de palabras o dinero, sino a través de su presencia. Le prometió que nunca volvería a irse, ni de ella ni de la hija que llevaba la sangre de ambos. En los días que siguieron, él mantuvo esa promesa. No se presentó con flores o joyas, sino con comestibles, con juguetes que Clara necesitaba, con su tiempo. Leyó cuentos para dormir con una voz que al principio temblaba, pero se volvía más firme a medida que Clara se reía de los personajes a los que él les daba vida. Se sentó durante las noches sin dormir, cuando su tos regresó, meciéndola hasta que Sofía finalmente se permitió descansar. Trabajó en su computadora portátil desde la pequeña mesa de su cocina, más contento allí en el caos de un hogar de lo que nunca había estado en su estéril ático. Cada gesto lentamente astillaba los muros que Sofía había construido, aunque ella luchaba ferozmente para no dejarlo ver. Había llevado el dolor demasiado tiempo para perdonar fácilmente. Sin embargo, incluso mientras se resistía, no podía ignorar el cambio en él. Este no era el hombre que una vez le había dicho que ella lo arruinaría, no el hombre que le cerró la puerta a sus sueños. Este era alguien despojado, alguien humillado por el amor, alguien que parecía entender por fin que la riqueza no significaba nada si no se compartía con las personas que más importaban. Ella no confiaba en él por completo, todavía no, pero había momentos en los que lo sorprendía acunando a Clara con una ternura que le rompía el corazón de nuevo, y se preguntaba si la redención era realmente posible. Ignacio sabía que solo acababa de comenzar a escalar el empinado camino hacia el perdón, pero por primera vez en su vida no temía el desafío. Lo acogía porque esta vez la recompensa no era poder o ganancias. Era la oportunidad de ser padre. Era la oportunidad de ser el hombre que Sofía una vez había creído que podía llegar a ser. Y aunque aún no tenía su corazón,
Sabía que pasaría el tiempo que fuera necesario para demostrar que era digno de él. Las semanas posteriores a la enfermedad de Clara cambiaron algo entre Sofía e Ignacio, aunque Sofía se negaba a admitirlo incluso a sí misma. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, convencida de que su crueldad y orgullo habían destruido cualquier posibilidad de reconciliación, pero ahora se enfrentaba a diario a un hombre que parecía completamente transformado. Ignacio ya no era el director ejecutivo distante que medía el valor en márgenes de ganancia y aprobación pública. Era un hombre que pasaba las tardes en el suelo construyendo torres de bloques de madera solo para que Clara las derribara con risas. Un hombre que cantaba canciones de cuna desafinadas cuando ella se negaba a dormir. Un hombre que dejaba su teléfono en otra habitación para que nada lo distrajera del ritmo de la respiración de su hija. Sofía se decía a sí misma que no podía confiar en él, que todo lo que veía era temporal, que tarde o temprano volvería a su imperio y las dejaría de nuevo. Sin embargo, mientras lo veía sentado en su pequeño apartamento, con la chaqueta del traje tirada descuidadamente sobre una silla, las mangas remangadas y Clara posada en su regazo, mientras él le mostraba cómo pasar las páginas de un libro de imágenes, Sofía sintió que los bordes de su ira se debilitaban. Fue en las pequeñas cosas que la verdad se hizo innegable. Nunca se quejó del espacio reducido, nunca dudó en ayudar con los platos o la ropa, nunca actuó como si le estuviera haciendo un favor. Simplemente se metió donde se le necesitaba, como si siempre hubiera pertenecido allí. Una noche, después de que Clara finalmente se durmiera, Sofía encontró a Ignacio todavía en la cocina, fregando botellas en silencio en el fregadero. Se paró en el umbral, con los brazos cruzados, dividida entre la gratitud y el resentimiento. Él levantó la vista, con el agua goteando de sus manos, y por una vez no había orgullo en sus ojos, solo una quietud sincera. «Has hecho esto sola durante demasiado tiempo», dijo en voz baja, como si fuera lo más natural del mundo admitir su fracaso. Sofía quiso responder, recordarle que fue su elección la que la obligó a esa soledad, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. En cambio, simplemente asintió, retirándose a su habitación, pero esa única frase persistió en su mente mucho después de que ella cerró la puerta. Sus amigos de la cafetería también comenzaron a notar el cambio. Vieron a Ignacio esperando afuera a la hora de cierre, no con flores o autos caros, sino con una manta para Clara o un termo de té caliente para Sofía después de su turno. Le preguntaron si lo estaba dejando volver a su vida, si realmente podía perdonar lo que había hecho. Sofía evadió sus preguntas, insistiendo en que solo lo toleraba por el bien de Clara, pero en el fondo sabía que la verdad era más complicada. Se había convertido en una presencia que ya no podía ignorar, y la vista de él sosteniendo a su hija con tanta ternura sin reservas despertaba emociones que había intentado enterrar. El momento que más la inquietó llegó una tarde lluviosa cuando se fue la luz en su apartamento. La tormenta aullaba afuera, las velas parpadeaban y Clara se inquietó, asustada por las sombras. Ignacio estaba allí y sin dudarlo tomó a la pequeña en sus brazos, tarareando suavemente hasta que sus lágrimas se desvanecieron. Luego comenzó a contarle una historia, inventando un cuento sobre una niña valiente que luchaba contra las tormentas y volvía a encontrar el sol. Sofía escuchó desde el otro lado de la habitación, con el pecho oprimido, mientras las risas de Clara llenaban el espacio tenuemente iluminado. No era solo la historia, era la forma en que él miraba a Clara, con un amor tan feroz y puro
que no podía ser fingido. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que, fuera lo que fuera antes, ya no era el mismo hombre. Aún así, ella luchó contra sus propios sentimientos. Por la noche se quedaba despierta, diciéndose a sí misma que era peligroso esperar, que el perdón no era algo que se diera a la ligera. Recordaba con demasiada claridad la noche en que él la había rechazado, el escozor de sus palabras, los años de soledad que siguieron. Pero cada vez que lo veía ahora, cada vez que se quedaba mucho después de que podría haberse ido, cada vez que elegía estar presente no solo para Clara, sino también para ella, los muros que había construido comenzaban a agrietarse. Ignacio, por su parte, nunca la presionó. Nunca le exigió su confianza, ni le pidió perdón. Simplemente seguía apareciendo, día tras día, demostrando con acciones lo que las palabras nunca podrían reparar. Sus ojos a menudo llevaban una tristeza cuando se encontraban con los de ella, un reconocimiento del dolor que había causado, pero también había determinación allí, una promesa silenciosa de pasar el tiempo que fuera necesario para enmendarlo. Sofía se sorprendió mirándolo cuando pensaba que él no la veía, preguntándose si esto era de lo que siempre había sido capaz, preguntándose si tal vez no lo había perdido todo después de todo. El cambio fue lento, casi imperceptible al principio, pero innegable. Sofía se sorprendió sonriendo más a menudo, no solo a Clara, sino también a Ignacio. Se sorprendió sintiéndose más segura cuando él estaba cerca, más en paz sabiendo que ya no llevaba el peso sola. Y aunque se negaba a decirlo en voz alta, comenzó a imaginar un futuro que una vez se sintió imposible, un futuro donde la risa de Clara resonaba no en un hogar fracturado, sino en la presencia de dos padres que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. El cambio que Sofía había resistido durante tanto tiempo llegó a un punto crítico una noche en la que el aire exterior llevaba el primer indicio fresco del invierno. El día había sido agotador en la cafetería, y Clara había estado inquieta toda la tarde, su pequeño cuerpo lleno de energía que se negaba a calmarse. Cuando Sofía regresó a casa, Ignacio ya estaba allí, sentado en el suelo con su hija, mientras ella construía torpes torres con bloques de colores. La risa de Clara resonaba en el pequeño apartamento, llenando el espacio con una alegría que Sofía no había sentido en años, y por primera vez se paró en el umbral mirándolos sin ira en el pecho. En cambio, había una ternura, un dolor que no podía negar, porque se dio cuenta de que estaba mirando algo que una vez había soñado y luego se había convencido de que nunca podría tener. Esa noche, después de que Clara finalmente se durmió, Ignacio se quedó en la mesa de la cocina. Había estado más callado de lo habitual toda la noche, sus ojos ensombrecidos con algo que Sofía no podía descifrar. Cuando ella se le unió, aún cansada por el día, él levantó la vista y por primera vez ella vio miedo allí, no el miedo a perder un trato o una reputación, sino el miedo a enterrarse por completo. Comenzó a hablar lenta y cuidadosamente, diciéndole que ya no podía vivir en el limbo de la penitencia y las medias verdades. Le confesó que no había pasado un solo día desde la noche en que le cerró la puerta, en que no hubiera pensado en ella, en que no hubiera lamentado lo que dijo. Admitió que había sido un cobarde, aterrorizado de que el amor le quitara el imperio que había construido, demasiado ciego para ver que sin amor el imperio no significaba nada en absoluto. Sofía escuchó en silencio, con los brazos cruzados, pero su corazón latía más rápido con cada palabra. Le contó cómo Vera Clara lo había abierto,
cómo sus pequeños ojos, tan parecidos a los suyos, lo habían obligado a enfrentarse al hombre en el que se había convertido. Habló del vacío que lo perseguía incluso en medio del éxito, de las noches en que se paraba junto a su ventana, mirando una ciudad que le había dado todo, y sin embargo lo había dejado sin nada. Luego se levantó y, para su asombro, se hundió de rodillas en el gastado piso de linóleo de su pequeña cocina, el entorno tan humilde y poco notable que hizo el gesto aún más poderoso. Su voz tembló cuando dijo que una vez le había dicho que lo perdería todo con ella, pero ahora sabía la verdad. Con ella y con su hija, finalmente tenía todo lo que valía la pena conservar. Le pidió que lo dejara ser no solo el padre de Clara, sino su compañero, su esposo, si ella podía encontrar en su corazón la forma de perdonar. A Sofía se le cortó la respiración, y por un momento el silencio entre ellos fue ensordecedor. Pensó en todas las noches que había pasado sola, en el dolor de su rechazo, en la amargura que la había mantenido erguida cuando quería colapsar. Pensó en los sacrificios, el agotamiento interminable, las lágrimas derramadas en secreto para que Clara nunca las viera. Y sin embargo, también pensó en el hombre que se había presentado en la clínica, aterrorizado de perder a su hija. Pensó en las noches en que le había leído a Clara hasta que su voz se puso ronca, en la forma en que había subido las escaleras con los comestibles sin quejarse, en la quietud y humildad que había reemplazado su arrogancia. Las lágrimas se le acumularon en los ojos y se odió a sí misma por dejar que él las viera, pero no pudo detenerse. Extendió la mano, temblando, y le tocó la cara, sintiendo la aspereza de su barba incipiente bajo la palma. Él cerró los ojos al contacto, y ella vio en ese pequeño gesto la verdad de todo lo que había dicho. No estaba pidiendo borrar el pasado. Estaba pidiendo una oportunidad para construir algo nuevo, para reemplazar el orgullo con el amor, para finalmente convertirse en el hombre que ella una vez había creído que podía ser. Su voz se quebró cuando susurró «sí», la palabra tan silenciosa que casi se perdió. Pero Ignacio la escuchó, y el alivio que inundó su expresión fue tan crudo que casi la deshace. Él se levantó y la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Por un momento, ella se dejó caer en él, en la calidez y la fuerza que una vez había extrañado tan desesperadamente. Clara se movió en la habitación de al lado, soltando un grito somnoliento, y Sofía se apartó. Pero esta vez vio a Ignacio moverse hacia su hija con una alegría que le iluminaba el rostro. Levantó a la pequeña con cuidado, susurrándole consuelo, y Sofía se dio cuenta de que ya no lo veía como el hombre que la había abandonado. Lo veía como el padre en el que se había convertido, el compañero por el que estaba dispuesto a luchar para ser. Las semanas siguientes se desdibujaron en algo nuevo, algo frágil pero lleno de promesas. No se curaron de la noche a la mañana y Sofía todavía llevaba cicatrices, pero la risa que llenaba su hogar ya no era solo la de Clara, era la de ella y la de Ignacio también, tentativa al principio, pero cada vez más fuerte con cada momento compartido. Comenzaron a soñar de nuevo, no con imperios o riquezas, sino con mañanas juntos, con cenas familiares, con un futuro construido sobre el amor en lugar del miedo. Ignacio sabía que se le había dado una segunda oportunidad que la mayoría de los hombres nunca recibirían, y prometió nunca desperdiciarla. Sofía, aunque cautelosa, se permitió volver a tener esperanza, a creer que el amor podía triunfar sobre el dolor del pasado. Y Clara,
con su cabello dorado y sus profundos ojos castaños, se convirtió en el símbolo de todo lo que habían perdido y de todo lo que habían encontrado de nuevo. Al final, las palabras que una vez habían destrozado sus vidas, «Contigo lo perderé todo», fueron reescritas por la vida que construyeron juntos. Con Sofía, con Clara, Ignacio descubrió que nunca había tenido nada de verdad hasta ahora. Tools. Gemini can make mistakes, so double check it.